Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz el día de hoy. Como ustedes saben, Karen y Leslie me han acompañado en este proceso desde el inicio hasta el día de hoy. Y para agradecerles todo lo que hicieron por mí, el día de hoy que me quitan la férula de la nariz, les preparé un desayuno. A Karen le hice salmón porque sé que es lo que le gusta, pero como a Leslie no le gusta, bueno, a ella le hice carne. También les hice café y jugo de naranja, pero como no teníamos exprimidor, licué las naranjas enteras así. Después fui de compras para comprarles a ellas una ensalada y también pan dulce. Les hice arroz súper casero, de ese arroz tan casero que yo sé hacer. Y cuando se despertaron les di la sorpresa. Creo que sí les gustó el desayuno, la verdad. Nunca me dijeron, pero yo creo que sí les gustó. Rafa, ¿qué sientes que te van a quitar los puntos ahora sí? Ay, por fin, ya no quería tener esto. Nada, ¿saben qué, polinesios? No sé si me va a doler. Cuando a mí me quitaron los puntos de la mano, sí me dolió. ¿Sí te dolió? Sí. ¿Does it gonna hurt? No? It's maybe hurt a little. ¿Little? Maybe a lot. Oh my god. Oh my god. Oh my god, no puedo creerlo. No se pasen, sí me dolió hasta me salieron lágrimas. Ahorita vamos a otro cuarto para que me revisen aquí adentro de la boca. ¿Se acuerdan la cirugía que había tenido anteriormente? No había quedado al 100% bien, entonces me compusieron unas cosas y por eso tengo también aquí operación. Entonces es lo que van a checar ahorita si ya quedó todo bien. Ahorita lo que le van a hacer a Rafa es quitarle la cinta que tenía en la barbilla. Lo que pasa es que creo que es la barba que me la estaba arrancando, por eso me dolió. Wow. ¿Se está inflamado? No. No, yo quiero que me vea toda. Leslie, ¿qué piensas de Rafa? Leslie acaba de ver a Rafa por primera vez. Bueno, aquí hay un espejo y Rafa se va a ver. Ponte al revés tantito. Es importante mencionar que sigo hinchado. Lo que voy a ver ahorita no es como que ya va a quedar, ¿no? No, a ver. Ay, estresado. Aléjate para que los policías podamos ver y cuando te diga te volteas. Listo. ¿No has visto? ¿Me acerca? Más, acércate más. Abre los ojos. Una, dos. No se pasen. Wow, no se pase mi nariz. No, de verdad no puedo creer. Me gustó mi nariz mucho, o sea, es recta, no es como así toda respingada. Wow. Estoy hinchado de aquí abajo, pero aún así se ve bien. ¿Ustedes qué dicen, polinesios? Solo de los comentarios, de verdad. Polinesios, quiero que vean esto. Aquí están las fotos del antes y después, o sea, estoy súper impresionado. No, hacen sí. aquí, o sea, magia. ¿Y ahora qué te van a hacer, Rafa? Me van a poner láser para desinflamarme y después me van a poner una inyección que ya no quiero para desinflamar más. Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes de nuevo. Ya han pasado varios días de la cirugía y así es como va el avance. Este no es el resultado final. Entonces en la clínica me dijeron, no, o sea, estás muy inflamado todavía de aquí. Aquí no tienes movilidad. Si ven que mi cara se ve como rara, como paralizada, es porque todavía no tengo movilidad bien de toda la cara. Entonces me veo súper extraño. Pero el resultado final vamos a ver ya hasta dentro de unos meses, que es cuando se desinflame todo, cuando todo vuelva a recuperar como su movimiento natural. Y muchos de ustedes me estuvieron haciendo preguntas sobre la cirugía, así que hice esta parte del video para responder a muchos comentarios que ustedes me habían hecho. Yo entraba a mis redes sociales y en todos lados era como, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué me operé? Yo podría decirles, me operé porque tenía el tabique desviado y enseñarles radiografías que de verdad tenía el tabique desviado. Estaba en una fiesta con niños y de repente el palo de la fiesta, la piñata, Me pegó. y le rompió el tabique. O sea, sí tenía el tabique desviado y pude haber vivido toda mi vida así y poner como ese pretexto para la operación, pero la verdad es que yo me quise operar y por eso fue que hice la operación. Investigué muchísimo antes de hacerla y ya cuando estaba súper seguro fue cuando dije, ya, es momento. ¿Qué me hicieron en la operación? Lo que me hicieron fue la nariz y ustedes saben que yo tenía otra operación anterior de mandíbula. Entonces esta vez que fui a Corea corrigieron algunas cosas de la operación anterior. Muchos preguntaron que por qué me fui hasta Corea a operar.
ella, ustedes conocen a mi amiga Raiza. Ella una vez me dijo, oye, ¿tú te quieres operar? Deberías de ir a Corea. Y yo, o sea, ¿Corea? Entonces empezó a enseñar varios casos. Wow, jamás en mi vida había visto cambios tan radicales. Es que allá en Corea es súper común las operaciones. 40 a un 50% de las personas en Corea tienen alguna operación. Fue cuando decidimos que ese era el país correcto para hacerlo. ¿Cómo elegí la clínica donde me operaron? Esa clínica la elegí primero porque mi amiga Raiza es súper fan de la cultura coreana. Ella me dijo, mira, te va a pasar unas compañías. Lo que hacen estas empresas es ayudarte a encontrar la clínica correcta para lo que tú necesitas. Y hubo una que me gustó muchísimo todo lo que hacían, todo su trabajo, que es Doc Finder Korea. Y con ellos empecé a hacer todo el proceso para buscar la clínica, que era el paso número 1. Todo te preguntan. Ya que tienen como un análisis de todo lo que tú quieres, me dieron 5 opciones de clínica, pero nunca me dijeron cómo se llamaban. Me ponían opción A, opción B. Yo tenía que elegir la clínica en base a las características que tenía cada una. Querían que yo leyera lo que cada clínica podía hacer y en base a eso yo pudiera elegir la mejor, la que más me gustó, todo el trabajo que habían hecho con otras personas. Esta clínica se llama Cinderella. Entonces ya me hicieron la cita, todo, y esto iba a suceder en diciembre, pero como fueron las vacaciones familiares y cosas así, se movió hasta febrero. Lo que me gustó muchísimo de Doc Finder fue que durante todo el proceso me cuidaron muchísimo, estuvieron súper atentos de todo. Cuando llegamos al aeropuerto ellos nos recogieron, nos llevaban a todas las consultas. Y otra cosa que ustedes también me preguntaron muchísimo es que cómo fue el proceso. En los videos anteriores ya les enseñé todo lo que pudimos grabar, pero les voy a decir todo lo que no pudimos grabar, que es justo después de que entré al quirófano. Muchos de ustedes me decían que grabara así como que me abren la nariz y me meten ahí el cuchillo. Imagínense el doctor haciendo ahí una operación y el camarógrafo viendo, o sea, es imposible. Pero les voy a contar. Yo entré, me sentaron en una silla así súper extraña, ya se inclinó hacia atrás, me pusieron aquí, según yo era la anestesia, y entonces yo estaba hablando con una de las traductoras, hablaban inglés todo el tiempo y estaban conmigo para que yo pudiera entender todo lo que todo el mundo estaba diciendo, porque imagínense en coreano. Una de las preguntas que yo le hice fue, ¿y aquí en Corea tiembla? Porque justo cuando fue lo del temblor en México, yo vi videos de personas que estaban en medio de una cirugía y estaba el temblor, y entonces, o sea, dije, imagínense que me toque aquí un temblor, y me dice, no, aquí no tiembla. Justo estábamos hablando de eso. Yo no recuerdo el final de esa parte de la conversación, porque entonces fue como que pum, o sea, me dormí. Yo quería estar súper consciente, ya me está entrando la anestesia, ya me estoy durmiendo, como que ya me estoy sintiendo mareado, y no pasó, de repente es como pum, ya, me había dormido. Cuando abrí los ojos y fue como, ¿dónde estoy? Ah, sí es cierto, ok, la operación. Y me empiezan a decir, Rafael, me dice, ¿te puedes mover? Y yo, sí. Hablaba como súper lento, como que estaba asimilando todo. Y me dice, ok, necesito que te levantes. Entonces estoy así, acostado, me levanto, súper mareado. Ella me abrazó y ya me llevó a otra habitación donde yo tenía que esperar a que se bajara el efecto de la anestesia y me iban a poner medicamento para el dolor. Fue como media hora y me pusieron el medicamento. Esa media hora me dolió tanto toda la cara. En ningún momento me dolió nada, solo en ese momento me dolió muchísimo. En lo que hacía efecto el medicamento para el dolor, justo cuando se empieza a pasar el efecto, llega una enfermera y me dice, ¿te puedes sentar? Entonces yo me siento y así, o sea, súper quitada de la pena, así de verdad, o sea, a la bata que yo tenía, me mete la mano y yo, ¿qué está haciendo? Y entonces empieza así a agarrar ahí, me saca un tubo que me habían puesto para que yo hiciera del baño durante la operación. Me dolió así como un segundo cuando lo sacó, pero fue como, ¿qué momento lo pusieron que ya ni siquiera me enteré? Ya después yo tuve que estar con la férula. Fueron 7 días, imagínense, de que no me podía lavar bien la cara, por eso Leslie y Karen me tenían que ayudar. Después de haberle puesto su ropita, vamos a limpiar a este niño para salir. Tenemos que limpiarlo con toallitas de bebé. O sea, no eres un bebé, nada más te digo. O sea, era muy pesado. O sea, yo dormía sentado, porque así me dijeron que dormía. Los primeros días era como... Llegó un momento en que me desesperé tanto de dormir así, que un día me acosté, me levanté así como... porque me estaba ahogando. Entonces dije, ok, por eso me dijeron que me durmiera sentado. Y lo que me gustó muchísimo fue que a mí nunca se me puso aquí morado. Dije, ¿qué onda con los doctores de Corea? Lo tienen súper dominado y saben hacerlo perfectamente. Otra cosa que yo no podía hacer es que yo no podía comer. Yo tenía que tener la boca cerrada. Yo tomaba jugos y también tomaba esto que es comida, que tiene proteínas, tiene un buen nutriente. Al principio me encantaba, pero llegó un momento en que me harté de comer todo esto. Otra cosa que me gustó muchísimo de la operación allá, generalmente después de una cirugía
día te dicen que tienes que estar en cama. Y aquí me dijeron, si puedes ya salir a caminar, sal para que no se te inflame más la cara. Los primeros 2 días yo no pude salir. Me costaba muchísimo trabajo moverme. Ahorita regresamos, Rafa. Bye. Pero después ya lo hice y fue como, wow, o sea, qué padre que puedas hacer eso después de una cirugía. También me preguntaron que si me gustó el resultado. Este no es el resultado final, o sea, sigo hinchado. Entonces todavía se tiene que desinflamar. De hecho, el segundo día de lo que ya me habían quitado la férula, estaba hinchado, pero de una forma tan rara que yo dije, no puede ser, no quedé como yo quería quedar. Y luego el cuarto ya se empezó a desinflamar más la cara y fue como, sí tengo que esperar. Es que yo soy muy desesperado. Grabamos unos videos 2-3 días justo después de que me hayan quitado la férula y me veo súper extraño. Entonces si ven esos videos es porque era el segundo o tercer día. Pues bueno, así es como se ve un poco de perfil. Todavía falta que se desinflame más esta parte y esto también está muy hinchado. La verdad yo estoy súper feliz del resultado porque, o sea, son unos expertos en hacer eso. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya ayudado a sacar dudas, porque muchos de ustedes tienen como la inquietud de hacerse alguna cirugía, cosas así. Yo tenía el tabique desviado, pero no hice por eso la operación. Sí puedo respirar mejor, pero tampoco es como que cambió mi vida por eso. Pero si ustedes tienen como el tabique desviado, cosas así, sí mejora la respiración. Y si a ustedes les interesa eso, también podrían hacerse una cirugía por esas cosas. Y pues bueno, por eso nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!